Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la teoría de números y en esta ocasión lo que vamos a hacer es finalizar la unidad uno que tiene que ver con la introducción, ¿ok? Estudiando el segundo principio de inducción matemática que de alguna manera viene a resultar una especie de mejora al primer principio de inducción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos cómo funciona el primer principio de inducción, ¿ok? El primer principio de inducción matemática que muchas veces uno lo denota como PIM 1, ¿verdad? Principio de inducción matemática uno, por así decirlo, ¿sí? Y este principio nos decía lo siguiente, ¿m? Si P de uno es verdadera, ¿verdad? Que este es el que gatilla de alguna manera que las propiedades se empiecen a cumplir, y suponiendo que se cumple P de K, entonces se cumple P de K más uno, entonces uno dice que la propiedad se cumple para todos los enteros positivos, ¿verdad? Esta es la idea que hay detrás del principio de inducción matemática. La idea es ahora comenzar a hacer algunas mejoras a este principio de inducción. Y hay dos posibles mejoras que nosotros podemos hacer. La primera es la siguiente. Fíjate que este principio de inducción matemática parte en uno, ¿verdad? El caso base es probar que la propiedad es cierta para uno, pero no necesariamente las propiedades matemáticas que a nosotros nos va a interesar estudiar o demostrar con el principio de inducción van a partir en uno. Hay algunas propiedades que no se cumplen a partir del uno. Hay propiedades que se cumplen a partir del 2, del 3, del 9, ¿verdad? No necesariamente desde el entero igual uno, ¿ok? Sino que desde otro entero. Entonces, una posible mejora al principio de inducción matemática sería que en vez de partir en uno, podamos partir en cualquier número entero. Por ejemplo, que partamos en un n sub 0, ¿verdad? Donde n sub 0 puede ser cualquier número entero. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser que si ustedes piensan en la expresión n cuadrado, esta expresión n cuadrado siempre es mayor que 2n más uno, pero siempre que el n sea mayor o igual que el 3. ¿Ok? Esta va a ser una propiedad que vamos a demostrar con esta pequeña mejora. ¿Ok? Fíjate que esta propiedad, así como está, entre comillas, no podemos demostrarla con el principio de inducción matemática que tenemos, porque el principio de inducción que nosotros tenemos parte en uno. Y esta propiedad, en teoría, partiría en el 3, ¿verdad? O sea, esta desigualdad es válida a partir del 3 desde ahí en adelante, no a partir del uno. Claro, fíjate, si yo reemplazo la n por uno, ¿qué nos queda? Que uno cuadrado es mayor que 2 por uno más uno, pero uno cuadrado es uno y 2 por 1 2 más 1 3. El uno no es mayor que el 3. Entonces fíjate que en este caso P de uno es falso. P de uno no se cumple. A ver, ¿y qué pasa cuando n vale 2? ¿Se cumplirá cuando n vale 2? Pongamos, a ver, yo pongo aquí 2 al cuadrado mayor que 2 por 2 más uno. 2 al cuadrado es 4, mayor 2 por 2 4 más 1 5. Fíjate que esto tampoco se cumple. Entonces, en este caso, P de 2 también es falso. Bueno, resulta que si ustedes estudian un poquito esta propiedad, se van a dar cuenta que es verdadera a partir del 3. O sea, cuando n vale 3, ahí ya la propiedad se empieza a cumplir. Claro, 3 al cuadrado es mayor que 2 por 3 más uno. 3 al cuadrado es 9, 2 por 3 6 más 1 7. Ah, aquí sí es verdadera, fíjate. O sea que ahora nuestro caso base de alguna manera ya no sería el uno. Partiríamos del 3 en adelante. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña posible mejora que le podemos hacer al principio de inducción matemática que necesitamos, ¿verdad? Tenerla, porque, insisto, muchas propiedades parten desde un número entero que no es necesariamente el uno. Entonces, hay que demostrar, ¿verdad? Esta pequeña mejora, evidentemente, no vamos a suponer que es cierta, hay que demostrarla y de hecho es el teorema que vamos a revisar acá. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña mejora que vamos a hacer al principio de inducción matemática porque lo vamos a requerir más adelante para tener la libertad de probar, digamos, la proposición a partir de cualquier número entero. ¿Ok? Esa es la primera mejora. La segunda mejora que le vamos a hacer al principio de inducción matemática ya no es al caso base, sino que es al paso inductivo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en el paso inductivo es suponer que se cumple la propiedad para un K y hay que demostrar que se cumple para el K más uno, para el siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que no siempre vamos a poder demostrar
que se cumple para el siguiente solamente teniendo la información del anterior, ¿ok? No siempre, si yo tengo el K, voy a poder demostrar el K más uno. ¿Por qué? Porque es posible que para demostrar que la propiedad se cumple para el K más uno, vamos a necesitar más información histórica, por decirlo de alguna manera. Es decir, además del K, a lo mejor vamos a necesitar la información del K menos uno, por ejemplo, del K menos uno. O a lo mejor también vamos a necesitar información del K menos dos. ¿Te fijas? A lo mejor necesitamos la información de los tres últimos para demostrar el siguiente. ¿Se fijan? Entonces, también es posible que una posible mejora que podamos hacer al principio de inducción matemática sea que no supongamos que se cumple para uno y después demostrar para el siguiente, sino suponer que se cumple para todos los anteriores a este K. Es decir, vamos a suponer que la propiedad se cumple para el uno, para el 2, para el 3, así hasta el K, y con toda esta información vamos a demostrar que se cumple para el K más uno. ¿Te fijas? Entonces, esta es como la segunda mejora que se le puede hacer al principio de inducción matemática y vamos a hacer las dos. ¿Ok? Vamos a hacer esas dos mejoras a nuestro principio de inducción matemática para que podamos demostrar proposiciones un poquito más complejas. Esa es la idea eventualmente. ¿Ok? Entonces, vamos aquí viendo. Esta sección se llama segundo principio de inducción, ¿ok? Pero vamos a ver primero la primera mejora que tiene que ver con el hecho de que nuestra propiedad no tiene por qué partir en uno, sino que puede partir en cualquier n, ¿ok? Entonces vamos a demostrar eso, ¿sí? Entonces vamos aquí con el teorema 3. Dice, sea P de n una proposición definida sobre el entero positivo n. Suponga que el entero n sub 0 verifica que P de n sub 0 es verdadera y para cada k mayor o igual a P de n sub 0, si P de k es verdadera, entonces P de k más uno también es verdadera. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la proposición va a ser verdadera para todos los enteros mayores o iguales que ese n sub 0. O sea, es lo que estaba comentando al inicio. Esta proposición me está diciendo que yo no tengo por qué partir demostrando proposiciones siempre a partir del uno, sino que yo podría partir desde el 8, por ejemplo. ¿Te fijas? A lo mejor este n sub 0 es 8. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si la proposición es verdadera para el 8, y suponiendo que es verdadera para algún k mayor que el 8, obviamente, también se cumple para el k más uno, entonces nuestra proposición va a ser verdadera para todos los enteros mayores o iguales que el 8. ¿Ok? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, este teorema lo que nos hace, lo que nos permite es empezar la inducción no necesariamente en el uno, sino que en realidad en cualquier entero. En cualquier entero positivo, evidentemente. Puedo partir en 2, en 3, en 8, en 10, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea general de esta mejora del principio de inducción. Esto sigue siendo el primer principio de inducción, ¿ah? No es esto no es el segundo principio. El segundo principio va a ser cuando hagamos la mejora al paso inductivo, ¿ya? Ahí va a estar la mejora y eso va a ser lo que vamos a llamar el segundo principio de inducción. A este lo podríamos llamar el primer principio de inducción. Ahí podemos ponerle como principio prima o uno prima, ¿no? El primer principio de inducción prima, no sé, algo de ese estilo, ¿no? Es como una pequeña mejora al primer principio. Bien, vamos a hacer la demostración entonces de que esto es verdad, ¿ya? Y la demostración va a ser muy parecida a la del primer principio, ¿ya? Que si ustedes lo podían recordar, se demostró a partir del principio del buen orden, ¿ya? Nosotros aquí vamos a hacer algo bastante similar. Entonces, vamos a partir suponiendo, ¿verdad? Que, voy a poner aquí, supongamos, ¿verdad? Que existe un n sub 0 entero positivo que verifica, ¿verdad? Las dos condiciones que tenemos acá. Es decir, supongamos que P de n sub 0 es verdadera y supongamos que para cualquier otro número mayor a este n sub 0, si P de k es verdadera, entonces P de k más uno también es verdadera. ¿Ya? Vamos a suponer esas dos condiciones eh, para este entero n sub 0. Y vamos a demostrar que bajo estas condiciones la proposición va a ser verdadera para todos los mayores al n sub 0. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Vamos a demostrarlo por contradicción. ¿Ok? Usando el principio del buen orden, igual que lo hicimos antes. ¿Ok? Siempre cuando uno demuestra por el principio del buen orden, trata de jugar con el buen orden, uno siempre como que trata de usar la contradicción. ¿Ya? Siempre uno lo que hace es como crearse un conjunto y demostrar que el conjunto es vacío,
Y la demostración de que el conjunto sea vacío se hace por contradicción. Esa es como la metodología que uno usa siempre con el principio del buen orden. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, insisto, vamos a partir suponiendo estas dos características. Supongamos que P de n sub 0 es verdadera y que para cualquier n mayor que n sub 0, para cualquier k mayor a igual a n sub 0, si P de k es verdadera, entonces P de k más 1 también es verdadera. Ya. Entonces, vamos a demostrar por contradicción. Es decir, supongamos, ya, supongamos, voy a poner aquí, supongamos que existe algún k, ya, mayor o igual a n sub 0, ¿verdad? Tal que P de k es falsa. ¿Verdad? Aquí está mi contradicción. Yo estoy suponiendo lo contrario a lo que quiero demostrar. Se supone que yo aquí tengo que demostrar que P de n es verdadera para todos los mayores iguales que n sub 0. Yo voy a hacer una contradicción. Voy a suponer que existe alguno mayor o igual a n sub 0 tal que P de n no es verdadera, o por lo tanto es falsa, ¿no? Que P de k es falsa para algún k mayor o igual a n sub 0. Y voy a demostrar que no es posible. ¿Ya? Entonces voy a definir el siguiente conjunto. Sea S el conjunto de todos los enteros positivos, tales que se cumplen dos condiciones. X es mayor o igual a n sub 0 y P de k es falso. ¿Sí? Es decir, este conjunto tiene todos los números positivos mayores o iguales que el n sub 0 que no cumplen la propiedad P. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Bueno, fíjate que como yo aquí supuse que había un k mayor o igual que cero, tal que P de k era falsa, entonces k tiene que pertenecer a este conjunto S, porque cumple sus dos condiciones, ¿no? Es mayor o igual que el n sub 0 y P de k es falsa. Entonces, k está en S. ¿Qué significa eso? Significa que S es un subconjunto de los enteros positivos y S no es vacío, es un conjunto no vacío. ¿Por qué es no vacío? Porque estoy suponiendo que hay, digamos, un K que pertenece a ese. Entonces, este es un conjunto, un subconjunto no vacío de enteros positivos. Por lo tanto, por el principio del buen orden, existe un elemento mínimo, ¿verdad? Entonces, por el principio del buen orden, PBO, voy a poner acá, por el principio del buen orden, ¿qué es lo que se cumple? Tiene que existir un elemento mínimo, es decir, existe un m en los enteros tal que m es igual al mínimo de s. ¿Ya? ¿Qué significa que sea mínimo? Que es el más pequeño. Es decir, si existe cualquier otro elemento de ese, m va a ser siempre más chico. ¿Ya? Es decir, m es menor o igual a x para todo x en s. ¿Verdad? Eso es lo que me está diciendo, que m es el más pequeñito de todos los que están en s. Y vamos a demostrar que aquí vamos a llegar a una contradicción, entonces por ahí vamos a jugar. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Primero que todo, sabemos que m es distinto de n sub 0, ¿ya? No es n sub 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos suponiendo aquí que p de n sub 0 es verdadera, ¿verdad? Entonces, aquí, para que n sub 0 esté en S, ¿qué tenía que cumplirse? Que p de k tenía que ser falso. Bueno, aquí sería p de x en realidad, ahora que lo veo, ¿no? Ese debería ser p de x. Ahí sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que n sub 0 no pertenece a S. ¿Por qué? Porque para que pertenezca a S, P de n sub 0 debería ser falsa, pero yo estoy suponiendo aquí que es verdadera. Entonces n sub 0 ya no está en S y por lo tanto m ya no puede ser n sub 0 porque n sub 0 no está en S. ¿Ya? Entonces de partida sabemos que m es un número distinto de n sub 0. Si es distinto de n sub 0, tiene que ser mayor, ¿verdad? Sm tiene que ser mayor a n sub 0, porque acuérdate que aquí en S están todos los que son mayor o igual. Como m ya no es igual, la opción que le queda es que tiene que ser mayor, ¿ya? Entonces, tenemos que el mínimo de mi conjunto S tiene que ser sí o sí más grande que n sub 0, ¿ya? ¿Qué otra cosa sabemos? Otra cosa que sabemos es que m menos 1 no pertenece a S. Es decir, el anterior a m no está en S. ¿Por qué no está en S? Porque si estuviese en S, m menos 1 sería más pequeño que m, ¿verdad? Claro, m menos 1 es más chico que m, ¿ya? Eso es bastante sencillo de probar, ¿no? Yo sé que menos 1 es menor que cero. Si sumo m a ambos lados,
m menos uno es menor que m. O sea, m menos uno es más pequeño que m. Entonces, m menos uno no puede estar en S. ¿Por qué? Porque se supone que m es el mínimo. M es el más pequeño. Si m menos uno estuviese en S, habríamos encontrado un elemento más pequeño que el mínimo. Y eso no es posible por el principio del Venn-orden, porque el principio del Venn-orden me asegura que hay un solo, hay un elemento mínimo. Yo no puedo pillar otro que sea más pequeño que el mínimo, ¿te fijas? Entonces, m menos uno no puede estar en S, ¿ya? De partida. ¿Ok? Bueno, si m menos uno no está en S, entonces es porque no cumple alguna de sus condiciones. ¿Verdad? Para estar en S, m menos uno tiene que ser más grande que n sub 0 o p de m menos uno tiene que ser falsa. Si m menos uno no está en S es porque alguna de estas dos condiciones no las cumple. Es decir, o m menos uno es menor que n sub 0 y por eso no está en S, o p de m menos uno es verdadera. Y ahí no cumpliría el segundo, entonces tampoco estaría en ese. O sea, una de estas dos cosas tiene que pasar. O m menos uno es menor que n sub 0, o p de m menos uno es verdadera. Alguna de las dos, sí o sí una de las dos. ¿Ya? Entonces, vamos aquí, vamos viendo cuál de las dos se cumple. A ver, partamos con la primera. A ver, ¿será que se cumple esto? ¿Será que m menos uno es menor que n sub 0? Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, supongamos que m menos uno es menor que n sub 0. ¿No? Partamos suponiendo eso. Entonces, aquí, fíjate, yo aquí podría sumar ambos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a ocurrir? Que m es menor que n sub 0 más 1, ¿verdad? Porque aquí al sumar uno acá, este se cancela, me queda m menor a n sub 0 más 1, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate acá. Nosotros dijimos al inicio que m es más grande que n sub 0. Entonces tendríamos la siguiente cadena. Tendríamos que n sub 0 es más pequeño que m, y aquí yo tendría que m es más pequeño que n sub 0 más 1. ¿Qué pasó aquí? Que si se cumpliera esto, tendríamos un número que está entre n sub 0 y n sub 0 más 1. O sea, habríamos encontrado un número entero que está entre dos números enteros consecutivos y eso no es posible. Recordemos que nosotros ya demostramos, de hecho, que entre dos números enteros consecutivos no hay ningún entero. Entre el uno y el 2 no hay ningún entero. Entre el 2 y el 3 tampoco, entre el 3 y el 4 tampoco, en general, y aquí tampoco. Entre el n sub 0 y el n sub 0 más 1 no hay ningún entero. Entonces, no es posible. O sea, m menos 1 no puede ser menor que cero. Tiene que ser sí o sí más grande, mayor o igual que cero. ¿Ya? Sí o sí. ¿Ok? Entonces, de partida, sí o sí, m más menos 1 tiene que ser mayor o igual que n sub 0. Porque si es menor, vamos a llegar a esta contradicción que no es posible. ¿Ya? Entonces, sí o sí se tiene que cumplir eso. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Fíjate, si m menos uno no estaba en S, es porque sí o sí alguna de estas dos condiciones se cumplía. Como esta de aquí ya no se cumple, la única opción que queda es que se cumpla esta. O sea, P de m menos uno tiene que ser verdadera, sí o sí. P de m menos uno tiene que ser verdadera para que así no esté en S, ¿verdad? Y llegamos a esto. Bueno, ¿qué es lo que se cumple ahora? Miremos ahora nuestras hipótesis que teníamos acá. Fíjate, mira, m menos uno sabemos que es mayor o igual que n sub 0 y tenemos que m menos uno es verdadera. Ah, si nosotros combinamos estas cosas y nos vamos a ver acá, ¿qué nos decía esta segunda hipótesis? Decía que para todo k mayor o igual a n sub 0, ya m menos uno es mayor o igual a n sub 0, así que se cumple eso. Si p de k es verdadera, entonces p de k más uno también es verdadera. Fíjate, p de m menos uno es verdadera, entonces p de m menos uno más uno también tiene que ser verdadera, ¿verdad? Por nuestra segunda hipótesis. Pero fíjate que aquí los numeritos se cancelan y esto indica que P de M es verdadero. Ah, ¿y qué va a ocurrir aquí? Si P de M menos uno es verdadero, M no puede estar en S, porque en S estaban los que eran más grandes que n sub 0 y eran los que hacían que PDM sea falso. Pero ahora yo encontré que PDM tiene que ser verdadero, o sea, es una contradicción. Se supone que aquí entonces PDM es verdadero y es falso. En matemática eso no funciona, o sea, o algo es verdadero o algo es falso, por lógica proposicional. Entonces, ¿qué ocurre? Que PDM
¿Qué es lo que nosotros acabamos de encontrar? Que S es un conjunto que no tiene mínimo, ¿verdad? Porque el M no puede estar en S y M era el mínimo, es un conjunto que no tiene mínimo y eso contradice el principio del buen orden. Por lo tanto, ¿de dónde viene toda la contradicción que tenemos? La contradicción que nosotros tenemos viene de acá. Nosotros dijimos, supongamos que existe un K mayor o igual a n sub 0, tal que P de K es falso. Ya, eso no se puede cumplir. No es posible que exista bajo estas condiciones iniciales un K mayor o igual a n sub 0 tal que P de K sea falso. Porque si ocurre, vamos a llegar a la contradicción que tenemos acá. Por lo tanto, si no hay ningún K mayor o igual a n sub 0 tal que P de K sea falso, significa que todos los P de K son verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Que para todo n mayor o igual a n sub 0, P de n es verdadera. ¿Te fijas? O sea, ahí demostramos que efectivamente P de n es verdadera para todos los n mayor o igual a n sub 0 bajo las condiciones iniciales. ¿Ok? Y con eso se finaliza la demostración. ¿Ok? Entonces, esto resulta nuestra primera mejora al principio de inducción matemática, al primer principio de inducción matemática. Es decir, ahora ya no tenemos por qué partir en uno, ¿ya? Sino que podemos partir en cualquier, podemos partir, digamos, en cualquier número. Puedo partir en el 2, en el 8, en el 100 y de ahí probar para adelante. O sea, mi caso base no tiene por qué ser el uno, ¿sí? Entonces, esto ya es una mejora sustancial y nos permite demostrar muchas propiedades más, mucho más interesantes también. Entonces, vamos con un ejemplo. A ver, vamos aquí a hacer un ejemplito. Vamos a demostrar que para todo n mayor o igual que 3, fíjate, ya no estoy partiendo en uno, sino que estoy partiendo en 3, se verifica, bueno, lo que habíamos visto antes, ¿no? Que n cuadrado tiene que ser sí o sí mayor que 2n más 1. Bueno, vamos a demostrarlo por el principio de inducción, pero sería como usando este principio de inducción mejorado, porque este ya no parte en uno, parte en 3, ¿ya? Entonces la demostración es análoga, ¿ya? La demostración se hace de la misma manera que lo que hacemos con la inducción, solo que ahora ya no partimos en uno, esa es la única diferencia. Entonces nuestro caso base ya no sería P de 1, sino que sería P de 3. ¿Te fijas? Porque aquí me dice que la propiedad se cumple desde el 3 en adelante. Entonces, P de 3 es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Bueno, porque 3 al cuadrado es 9 y 9 es mayor que 2 por 3 más 1, que es 7. ¿Verdad? Así que efectivamente P de 3 se cumple, es verdadera. ¿Ya? Efectivamente el 9 es más grande que el 7. Vamos con el paso inductivo. Paso inductivo. Ya. Supongamos entonces que P de K es verdadera para algún K mayor o igual que 3, ¿verdad? Es decir, supongamos que K es mayor o igual que 3 y que se cumple que K cuadrado es mayor que 2K más 1. Tendríamos que probar ahora que se cumple para el siguiente, ¿ya? P de K más 1. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, de partida, yo sé que K más 1 es mayor o igual que 3, ¿verdad? Eso es obvio, claro, porque estábamos suponiendo que el K era mayor o igual que 3. Entonces, yo sé que K más 1, yo sé que K más 1 es más grande que K. Y si K es mayor o igual que 3, el K más 1 tiene que ser mayor o igual que el 3 también por transitividad. De hecho, ni siquiera mayor o igual, sino que sería K más 1 mayor que 3. Pero le podemos agregar el igual sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, de partida ya sabemos que el K más 1 es mayor o igual que el 3. Ya, entonces estamos bien. Ahora tendría que demostrar esta propiedad, pero con el K más 1. O sea, tendría que demostrar que K más 1 al cuadrado es mayor que 2 por K más 1, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, ¿de dónde nos vamos a agarrar de alguna manera? Bueno, partamos aquí con la siguiente expresión. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el K es mayor o igual que el 3, ¿verdad? De partida nosotros ya sabemos eso. Si yo elevo al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar aquí? Que K cuadrado es mayor o igual que el 9, ¿no? Aquí yo simplemente elevé al cuadrado a ambos lados. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que yo sé que el 9 es más grande que el 2, así que mi K cuadrado por transitividad es más grande que el 2, ¿no? K cuadrado es mayor que 2. Podemos agregarle el mayor o igual, insisto, sin ningún problema.
¿ya? Porque mayor o igual es la opción de que sea mayor o igual. El 2 es mayor, así que estamos, digamos, no hay ningún problema con agregar el igual. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sumar 2K más 1 a ambos lados. Entonces, si yo sumo 2K más 1 a la izquierda, me queda K cuadrado más 2K más 1 mayor o igual, y aquí me queda 2 más 2K más 1. Al hacer esto, ¿dónde llegamos? Fíjate que esto que está acá es un cuadrado de binomio. Es lo mismo que K más 1 al cuadrado. Claro, es el primero al cuadrado, K cuadrado, más 2 por K por 1, 2K, más 1 al cuadrado, 1. Ahí está. Mayor o igual, y aquí fíjate, tengo 2 y 2K. Puedo factorizar el 2 y me queda factor de K más 1, ¿verdad? El K de ese y el 1 de este. Y el 1 que estaba afuera, más 1. Ah, y fíjate, ¿a qué llegamos? Llegamos justo a lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces, efectivamente, ¿qué ocurre? Que P de 3 es verdadera y suponiendo que la propiedad se cumple para un número mayor o igual que el 3, el siguiente S también se cumple. Por lo tanto, esta propiedad es verdadera para cualquier número entero mayor o igual que el 3. ¿Te fijas? La forma de probar esto es completamente análoga a lo que nosotros hacíamos con el primer principio de inducción. La única diferencia que hay aquí es que ahora ya no necesitamos partir en uno. Podemos partir en tres, como en este caso, en 8, en 10, en 40, en 90, en el número que tú quieras. Entonces, esta propiedad es verdadera para cualquier número más grande que el 3, para cualquiera. Ustedes elijan uno. Por ejemplo, yo escojo, no sé, el 20, por ejemplo. Entonces, si yo reemplazo, me queda 20 al cuadrado. Eso tiene que ser mayor que 2 por 20 más 1. Claro, 20 al cuadrado es 20 por 20, que es 400, y 2 por 20 es 40, más 1, 41. Claro, el 400 es más grande que el 41. O sea, fíjate que la propiedad se cumple para cualquier número más grande que el 3. Y eso se prueba usando esta mejora al primer principio de inducción. ¿Ok? Así que esta es nuestra primera propiedad, la primera mejora al primer principio de inducción. Ya, esta es la mejora entonces que le hacemos al caso base. Insisto, ya no podemos, no es necesario que partamos en uno, sino que ahora podemos partir en cualquier número. Ahora vamos a hacer la mejora al paso inductivo. Y ya aquí la cosa se pone más interesante porque ahora ya no necesariamente tenemos que suponer uno y probar el siguiente, sino que podemos suponer verdadera todos los menores iguales a un K y usar toda esa información para probar el siguiente. Entonces, esto hace que nuestro primer principio de inducción sea mucho más fuerte, sea un principio mucho más fuerte, y por eso es que se llama segundo principio de inducción, ¿ya? O también se conoce como inducción fuerte, porque, insisto, ahora vamos a usar todos los anteriores al K. Con el primer principio de inducción, fíjate lo que nosotros hicimos acá. Supusimos que se cumplía para un K y lo probamos para el K más 1. Ahora vamos a poder suponer todos los anteriores al K. Supongamos que se cumple K, que se cumple K menos 1, K menos 2, K menos 3, todos los anteriores, y con toda esa información podemos demostrar el siguiente. Entonces, eso hace que el principio de inducción sea mucho más fuerte de alguna manera. Entonces, aquí está el segundo principio de inducción, que es el que hace esta mejora sustancial. ¿Ok? Entonces, este es el que nosotros vamos a llamar PIM 2, principio de inducción matemática 2, o segundo principio de inducción. ¿Ok? Entonces, dice aquí, la propiedad, fíjate que es muy similar al primer principio, solo que cambia aquí, en el paso inductivo. ¿Ya? Entonces, dice aquí, sea P de n una proposición definida sobre el entero positivo n. Supongamos que P de 1 es verdadera, ¿ya? Y supongamos que para todo K entero positivo, si P de I es verdadera para todos los I menores o iguales que el K, entonces P de K más 1 también es verdadera. Si ocurren estas dos cosas, entonces P de N tiene que ser verdadera para todos los números naturales. ¿Ya? ¿Dónde está la mejora? La mejora está en el paso inductivo. ¿Qué es lo que hace el principio de inducción fuerte? Probamos nuestro caso base en uno, que de hecho no, tampoco hay que partir en uno aquí, ¿ya? Podemos como combinar este segundo principio con la mejora que hicimos recién y podríamos partir en 2, en 8, donde queramos, ¿ya? Pero aquí se prueba para el uno, ¿ya? Y suponiendo que la proposición es verdadera para todos los anteriores al K, fíjate, aquí dice que P de I va a ser verdadera para todos los anteriores al K, es decir, vamos a suponer
que P de K es verdadera, que P de K menos uno, que P de K menos 2, P de K menos 3, P de K menos 4, hasta todos los anteriores al K son verdaderos. ¿Ya? Entonces, si se cumple eso y nosotros probamos con toda esa información que se cumple para el siguiente, entonces la proposición es verdadera para todos los enteros positivos. ¿Ok? Esa es la mejora de este segundo principio de inducción, e insisto, es un principio un poquito más fuerte, entonces ya es algo un poquito más interesante. ¿Ya? Vamos a demostrarlo, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. La demostración también se hace de manera muy similar a lo que hicimos recién con la mejora al caso base. También se usa el principio del buen orden, ¿ya? Y la metodología va a ser la misma. Vamos a diseñar un conjunto, después vamos a diseñar que hay una contradicción con el mínimo, porque demostrar usando el principio del buen orden, como que siempre sigue la misma metodología. Así que eh, eso hace que sea un principio bastante sencillo, entre comillas, de usar. ¿Ya? Entonces, supongamos, ¿verdad? Las dos condiciones iniciales. ¿Ok? Supongamos estas dos condiciones, esta y esta. Supongamos que P de 1 es verdadera para la proposición P y si P de I es verdadera para todos los I menores que iguales que el K, entonces supongamos que P de K más 1 también es verdadera. Queremos demostrar que P de N es verdadera para todos los naturales. Vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que P de N no es verdadera para todos los naturales. ¿Ya? Entonces, si no es verdadera para todos los naturales, tiene que existir alguno que no la cumple, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, supongamos que existe K en los enteros positivos, ¿verdad? Tal que P de K es falsa, ¿sí? Es decir, este sería el que no la cumple, ¿ya? Entonces, voy a diseñar el conjunto, el siguiente conjunto que va a tener a todos los enteros positivos, tal que P de X es falso. Bueno, este conjunto va a ser no vacío. ¿Por qué? Porque el K va a estar dentro de ese, porque se supone que P de K es falso. Entonces, K tiene que pertenecer a ese y por lo tanto, ¿qué es lo que se va a cumplir? Por lo tanto, ese es no vacío, porque por lo menos tiene a K. Y además, fíjate que también K es un subconjunto de los enteros positivos. O sea, ese es un subconjunto de los enteros positivos, de los enteros positivos. Ah, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un subconjunto no vacío de los enteros positivos, por lo tanto, por el principio del buen orden, existe un mínimo, ¿verdad? Entonces, yo sé que existe un mínimo dentro de ese, tal que m es menor o igual a x para todo x en S, ¿verdad? Es decir, m es el más pequeño de todos los que están en S. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo eso. Bien, entonces veamos algunas características de este M. La demostración, insisto, es muy similar a lo que ya hicimos. ¿Ya? Primero que todo, M es distinto de 1, no es 1. ¿Por qué? Porque nosotros aquí dentro de nuestras hipótesis iniciales teníamos que P de 1 era verdadera. Y en S están los que hacen que P de X sea falso. Entonces P de 1 no puede estar en S, porque P de 1 es verdadero. Y por lo tanto M no puede ser 1 tampoco, porque el 1 no está en el conjunto, así que M no podría ser alguien que no está dentro del conjunto. Así que M ya es distinto de 1. Eso es lo primero que tenemos que notar. De la misma manera, m menos 1 tampoco está en S, ¿verdad? M menos 1 tampoco está en S, porque si estuviese, tendríamos dentro de ese un elemento que es más pequeño que el mínimo. Se supone que m es el mínimo, pero m menos 1 es más pequeño que m. Entonces, m menos 1 no puede estar en S. Porque si estuviese, m-1 sería más pequeño que el mínimo y eso es una contradicción. Se supone que el mínimo es el más chico de todos. Yo no puedo pillar a alguien más pequeño que el mínimo. Así que m-1 tampoco está en ese. ¿Ya? Eso también es importante. Y otra cosa importante, fíjate, fíjate que eh, tampoco es posible encontrar a alguien más pequeño que m-1 que esté en ese. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que también, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que si i es menor o igual que m-1, entonces i tampoco está en S. O sea, todos los números que son más pequeños que el m-1 tampoco están en S.
¿Por qué? Porque si hubiera algún numerito más pequeño que el m-1 en S, ¿qué ocurriría? Supongamos que hay alguno más pequeño que el m-1 que está en S. Bueno, yo sé que SI es menor o igual a m-1, pero yo sé que m-1 es más pequeño que m. Entonces, ¿qué tendríamos? Otra vez tendríamos un número que es más pequeño que el mínimo. Tampoco se cumple, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que m-1 no está en S y todos los que son más pequeños que el m-1 tampoco están en S. Porque si estuviese alguno más pequeño que el m-1, pillaríamos uno más pequeño que m y otra vez tendríamos una contradicción en el tema este del mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo sé que el 1 no está en S, yo sé que el m-1 no está en S y para todo i menor o igual a m-1 y tampoco está en S. ¿Ya? Yo sé que el 1 no está en S, el m-1 y todos los más pequeños que el 1 tampoco están en S. Si no están en S es porque no cumplen su propiedad. La propiedad es que P de X es falso. Si estos no están es porque es verdadero, porque no cumplen la propiedad. ¿Te fijas? O sea, aquí yo tendría que P de 1 es verdadero, tendría que P de m-1 es verdadero y que para todo i menor o igual a m-1, P de i es verdadero, ¿verdad? Porque si alguno fuese falso estaría en S y ya dijimos que no se puede. Ya. Ah, pero ¿qué ocurre? Ahora vamos a usar la segunda hipótesis. ¿Qué nos dice la segunda hipótesis? Si P de I es verdadera para todos los I menores o iguales que el K, que algún K, entonces P de K más uno también va a ser verdadero. Fíjate, ¿qué es lo que nosotros probamos aquí? Dijimos que P de M menos uno es verdadero y que todos los anteriores al m-1 también son verdaderos. Ah, entonces por esta segunda parte, el siguiente, es decir, P de m-1 más uno también tiene que ser verdadero, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre aquí? Fíjate, cancelamos el menos uno con el uno y me queda que P de m es verdadero. Y aquí tenemos la contradicción. Porque si P de m menos, o sea, P de m es verdadero, m no puede pertenecer a S, porque en S están los que hacen que P de m sea falso. Y si PDM es verdadero, no puede estar en S. Pero M se suponía que era el mínimo de S. O sea, aquí estaríamos diciendo que S es un conjunto que no tiene mínimo. Tenemos una contradicción porque por un lado decimos que M está en S y es su mínimo, y ahora estamos diciendo que M no está en S. Es una contradicción matemática. ¿De dónde viene la contradicción? De acá, del inicio, de suponer que existe un entero positivo que hace que P de K sea falso. Eso no es posible. Entonces, todos los P de K tienen que ser verdaderos y por lo tanto, la proposición es verdadera para todos los enteros positivos, para todos los naturales. ¿Te fijas? Entonces, ahí está demostrada esta propiedad que, insisto, conforma una mejora al primer principio de inducción y esto es lo que se llama el segundo principio de inducción. ¿Ok? El segundo principio de inducción, ¿ya? O principio de inducción fuerte. ¿Ya? Entonces ahora incluso, fíjate, estas mejoras son espectaculares porque ahora tenemos nuestro primer principio, que es muy útil, fíjate que nos permitió demostrar un montón de cosas, y ahora tenemos mejoras todavía, o sea, ya no tenemos por qué partir en uno, y de hecho ya no tampoco tenemos por qué suponer solamente un caso para demostrar el siguiente, podemos suponer todos los anteriores y de ahí demostrar el siguiente, ¿te fijas? O sea, son mejoras que en la teoría nos van a servir un montón para hacer demostraciones y un montón de cosas, así que esto es muy útil. Otra cosa que también es interesante es que aquí generamos como una especie de cadena que es muy útil, ¿ah? Fíjate que nosotros partimos con el principio del buen orden y a partir del principio del buen orden probamos el primer principio de inducción matemática. De la misma manera, usando el principio del buen orden, probamos, ¿verdad? El primer principio de inducción mejorado, este que no partía en uno. Y ahora, utilizando también el principio del buen orden, probamos el segundo principio de inducción matemática. O sea, el principio del buen orden es como la base de estos principios y estos son los que nosotros usamos para probar un montón de cosas, pero nacen del principio del buen orden. Entonces, el principio del buen orden, insisto, esta es la característica de los enteros. Esto es lo que nos diferencia de los demás conjuntos.
¿Ya? Incluso uno puede demostrar aquí unas especies de equivalencia. Yo puedo probar, puedo partir suponiendo el principio del buen orden y demostrar el primer principio de inducción. Después puedo suponer el principio de inducción y probar el principio de inducción mejorado. Puedo suponer este y demostrar el segundo principio de inducción y puedo suponer este y probar el principio del buen orden. O sea, que aquí tenemos como una especie de equivalencia. Esto es lo que se llaman principios equivalentes. ¿Ya? Uno puede demostrarlo eso. Es bastante interesante. ¿Sí? Es una cosa muy curiosa de los números enteros. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Fíjate que nosotros partimos suponiendo el principio del buen orden y a partir del principio del buen orden demostramos el principio de inducción. Podríamos haberlo hecho al revés también. Yo podría haber puesto como axioma el principio de inducción y usar este para probar el principio del buen orden. ¿Sí? Son axiomas equivalentes, es decir, suponiendo uno demuestras el otro. ¿Ya? Esas son cosas muy curiosas que empiezan a ocurrir aquí en la teoría y es muy bonito darse cuenta de ello. Bueno, ahí para que le echen una mirada, pueden incluso ustedes intentar demostrar estas equivalencias. ¿Ah? Es bien curioso suponer uno y probar el otro. Bien, vemos algunos ejemplos del segundo principio de inducción para que veamos dónde se podría aplicar. Y lo vamos a aplicar a sucesiones recursivas. ¿Ya? Antes de ver el ejemplo, hay que decir qué es una sucesión recursiva. A ver, una sucesión, primero que todo, en estricto rigor, una sucesión es una función que va desde los naturales a los reales. ¿Ya? Aquí voy a poner sí, a los reales. ¿Ya? Eso es una sucesión. ¿Ok? En palabras sencillas, es como una función que va tomando solamente números enteros positivos. ¿Ok? Por ejemplo, la sucesión f de n igual a 2n, ¿ya? Esta es la sucesión de los números pares. Entonces, cuando n vale 0, 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Y así esto sigue y sigue. Estas sucesiones no toman números decimales, solamente números enteros. O sea, solamente naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los numeritos que toma, ¿ok? Esa es una sucesión, ¿ya? Es simplemente una función como las que uno estudia en cálculo, pero ahora uno ya no le da cualquier número decimal, no, solamente enteros positivos y el cero, ¿ya? Y una sucesión recursiva es una sucesión, es decir, como una formulita también como esto, pero que se define a partir de datos anteriores. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una sucesión f, ¿ya? Y yo digo, ya, mira, el primer término de mi sucesión va a ser el 2, ¿ya? Y para cualquier n mayor o igual que 2, f de n va a ser 3 por f de n menos 1 más 1, por ejemplo. Imagínate, esto es una sucesión recursiva. ¿Por qué? Porque yo aquí te estoy dando los primeros datos y después te doy una formulita de cómo encontrar el siguiente usando el anterior. ¿Te fijas? A ver, ¿cómo serían los elementos? Ya, yo sé que f de 1 vale 2, porque aquí me lo dieron. ¿Cuánto valdría f de 2? Bueno, para f de 2 tengo que usar mi formulita. Aquí me dice que f de 2 va a ser 3 por f de 2 menos 1 más 1. Aquí 2 menos 1 es 1. Esto es 3 por f de 1 más 1. Pero ¿quién es f de 1? F de 1 ya lo teníamos, era 2, ¿o no? Entonces esto va a ser 3 por 2 más 1. 3 por 2, 6 más 1, 7. Ahí está. ¿Se fijan? Para encontrar el segundo usamos el primero. O sea, esa es como la idea de las asociaciones recursivas, que para encontrar un término vamos a estar usando los anteriores. No necesariamente un solo anterior, sino que podríamos usar dos anteriores, tres anteriores, todos los que necesitemos. A ver, ¿cuánto valdría f de 3? Bueno, f de 3 por la formulita sería 3 por f de 3 menos 1, que es f de 2, más 1. ¿Cuánto vale f de 2? F de 2 lo calculamos recién, vale 7. Entonces esto va a ser 3 por 7 más 1. 7 por 3, 21, más 1, 22. ¿Se fijan? Mira, nosotros partimos con el primero y para calcular el segundo usamos el primero. Ahora para calcular el tercero usamos el segundo. Y así. ¿Se fijan? O sea, para calcular uno vamos usando los anteriores. Esa es la idea de una sucesión recursiva. ¿Ya? En este caso nosotros dimos un dato de inicio, que fue el primero solamente. Pero yo podría haber dado, por ejemplo, los tres primeros y que del cuarto se empiecen a usar los anteriores. ¿Se fijan? Esa es como la idea de una sucesión recursiva.
Bueno, aquí en las sucesiones recursivas podríamos utilizar perfectamente el segundo principio de inducción, porque como en las sucesiones recursivas necesitamos hartos pasos previos y el principio de inducción justo nos da hartos pasos previos, podemos usarlo sin ningún problema. Entonces vamos a hacer aquí este ejemplo, ¿no? Dice, supongamos que tenemos una sucesión a sub n desde el 1 al infinito, definida por la siguiente formulita. Mira, aquí les estoy dando el primero, yo les digo que A1 vale 1. ¿Ya? Y les estoy diciendo que el segundo vale 5, A2 vale 5. O sea, yo les estoy dando los dos primeros. Y para todos los que vienen desde el N3, o sea, desde el 3 en adelante, es decir, A3, A4, A5, A6, todos esos se van a definir con esta formulita recursiva. ¿Ya? Es decir, para todo N mayor o igual que 3, A sub N va a ser A sub N menos 1 más 2 por A sub N menos 2. ¿Ya? Esta es la formulita recursiva. A ver, ¿cuánto valdrá A3? Bueno, aquí la fórmula me dice que A3 va a ser A3 menos 1, es decir, va a ser A2 más 2 por A3 menos 2, que es A1. Ah, ¿cuánto vale A2? Lo tenemos acá. A2 vale 5. 5 más 2 por, ¿y cuánto vale A1? A1 vale 1. Entonces me queda aquí 5 más 2 por 1, esto es 7. O sea, A3 vale 7. Fíjate que para calcular el tercero usamos el primero y el segundo. ¿Se fijan? Estamos usando los anteriores para calcular el siguiente. ¿Cuánto valdrá A4? Bueno, A4 va a ser A3 más 2 por A2. ¿Se fijan? Ahí vamos reemplazando. ¿Cuánto vale A3? Lo calculamos recién, vale 7, más 2 por A2, A2 vale 5. Entonces 5 por 2, 10, más 7, 17. Para calcular el cuarto usamos el segundo y el tercero. ¿Se fijan? Estamos haciendo una recurrencia. Bien, ¿qué es lo que me dice este ejemplito? Dice que tengo que demostrar que en general a n lo puedo calcular sin necesidad de usar esta recurrencia, lo puedo calcular con esta formulita. A n es lo mismo que 2 elevado a n más menos 1 elevado a n. ¿Ya? Esta formulita de acá, esta formulita recursiva, se llama también fórmula abierta. ¿Ya? Fórmula abierta. ¿Por qué? Porque para calcular uno necesito calcular los anteriores. Entonces, esta formulita, a pesar de que es muy interesante, es medio complicado de usar en matemática, porque imagínate que yo te digo, a ver, calcúlame el término 100. Chuta, para el término 100 necesitamos el término 99 y el 98, y eso hay que calcularlo. Y para calcular el 99 vamos a necesitar el 98 y el 97. Entonces, para calcular el término 100, primero vamos a tener que calcular los primeros 99 y después usar eso para calcular el 100. Obviamente eso nos va a demorar mucho tiempo. En cambio, este tipo de formulitas que están acá se llaman fórmulas cerradas. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay recurrencia. Ya no tienes que calcular los anteriores para calcular el siguiente, sino que simplemente tienes que reemplazar. ¿Te fijas? Si yo quiero aquí el término 100, simplemente reemplazo la n por 100. Entonces me quedaría 2 elevado a 100 más menos 1 elevado a 100. Y eso es todo. Y lo que nos dé esa cuenta va a ser el término 100. ¿Se fijan? Entonces, las fórmulas abiertas es cuando están en forma recursiva, y la fórmula cerrada es cuando hay una formulita que simplemente llegar y reemplazar. En la recurrencia no es llegar y reemplazar, porque tú tienes que calcular los anteriores. Entonces, eso complica un poco, ¿ya? Lo bueno es que hay algunas formas como de pasar de una fórmula abierta a una fórmula cerrada. En este caso, aquí lo que tenemos que demostrar es que esta fórmula recursiva es exactamente lo mismo que tener esto, que tener 2 a la n más menos 1 a la n. Evidentemente es más cómodo tener esto porque aquí es llegar y reemplazar. En cambio aquí, si yo necesito el término 20, voy a tener que calcular los primeros 19 usando esta fórmula y después usar eso para calcular el 20 usando la misma fórmula. Entonces se complica un poco más. ¿Ya? Hay formas para encontrar las fórmulas cerradas de algunas ecuaciones, ¿ya? No siempre se puede, es medio complicadito, hay todo un análisis detrás de ello. Nosotros no lo vamos a hacer, simplemente vamos a probar esto, ¿ya? Entonces vamos a demostrar, voy a poner aquí por demostrar, que a la n es lo mismo que 2 a la n más menos 1 a la n para todo n entero positivo. Y vamos a probarlo usando la inducción fuerte, ¿ya? Entonces vamos aquí a probar nuestro caso base. En este caso tenemos dos casos base, que sería el A1 y el A2.
¿Se fijan? No, no es solamente uno, no hay un caso base, sino que hay varios, que son todos los numeritos que yo les di al inicio. Entonces, tengo que probar que la formulita me sirve para la uno y para la 2. ¿Ya? Entonces, tengo dos casos base. Entonces, vamos a probar que se da el A1. A ver, si yo uso mi formulita que me están dando acá, ¿cuánto valdrá la uno? Se supone que sería cosa de llegar y reemplazar nomás, pues entonces me da 2 a la uno más menos uno a la uno. 2 a la uno es 2 y menos uno a la uno es menos uno. 2 menos uno es uno y es justo lo que nos habían dado acá. Ya, entonces para el uno se cumple. Y para el 2, a ver, reemplazamos la n en 2, entonces me queda 2 a la 2, más menos uno a la 2, 2 a la 2 es 4, menos uno a la 2 es uno positivo porque es exponente par, y 4 más 1, 5. Ah, y fíjate, también me dio el segundo. Ya, entonces la formulita sirve para los dos casos base, para la uno y para la 2. Vamos con el paso inductivo. Paso inductivo. Ahora vamos a suponer que la propiedad, es decir, esta formulita sirve para todos los números menores o iguales que k, ¿ya? Es decir, vamos a suponer que acá es lo mismo que 2 elevado a k más menos uno elevado a k para todo, bueno, no, lo voy a poner con i mejor. Voy a suponer que ahí es lo mismo que 2 a la i más menos uno a la i para todo i menor o igual que k. ¿Se fijan? Es decir, estoy suponiendo que esta propiedad se cumple para el k y para todos los menores al k. Para el k menos uno, para el k menos 2, para el k menos 3, para el k menos 4, todos los que son más pequeños que el k. Y tengo que demostrar que ahora se cumple para el k más uno. ¿Ya? Entonces quiero calcular a k más uno. Bueno, la formulita recursiva me dice que el AK más uno es lo mismo que quién. Es lo mismo que el AK más uno menos uno, es decir, AK, más 2 por A, ahí sería K más uno menos 2 que es K menos uno. Ya. La pregunta es, ¿cuánto vale el AK? Fíjate, nosotros supusimos que esto era válido para todos los menores o iguales que el K. El K es menor o igual que el K, así que se supone que esta formulita es verdadera para el K. Es decir, acá va a ser lo mismo que 2 elevado a K más menos uno elevado a K. ¿Ya? Y después me dice aquí, fíjate, más dos multiplicado por AK menos uno. Fíjate que el K menos uno también es más pequeño que el K. Entonces esta fórmula también se cumple para el K menos uno. ¿Se fijan? Entonces también aquí que se va a cumplir que el AK menos uno es 2 elevado a K menos uno más menos uno elevado a K menos uno. Se fijan que aquí estamos usando inducción fuerte porque yo no estoy suponiendo solo el K. En este caso estoy usando el K y el K menos uno. No estoy solamente suponiendo el caso anterior, sino que estoy en este caso usando dos anteriores. Entonces ahí es donde se nota la diferencia con la inducción fuerte. Bueno, y aquí vamos a jugar un poquito con esto. ¿Qué nos da esto? Bueno, esto va a ser 2 a la K más menos uno elevado a K más este 2 multiplica acá y multiplica acá. Entonces ahí me queda 2 por 2 elevado a K menos uno. Mantenemos base y sumamos exponentes. Uno más k menos uno es k. Ya, fíjense, estamos usando las propiedades de las potencias que las demostramos en su momento. Y aquí me queda 2 por menos uno elevado a k menos uno. ¿Ya? Bien, fíjate que esto lo puedo arreglar. ¿Ya? Esto lo puedo intentar arreglar. Voy a multiplicar por menos uno y voy a dividir por menos uno. ¿Ya? Estoy multiplicando por un uno medio engañoso. Entonces, ¿cómo me queda? AK más uno va a ser igual a ¿quién? Al 2 elevado a k más 2 elevado a k, que es 2 veces 2 elevado a k, más menos uno elevado a k. Y aquí este menos de acá lo junto con el 2 de afuera, entonces me queda menos 2 y este menos uno elevado a k más uno. Acá menos uno. Por menos uno se mantiene la base que es menos uno y se suman los exponentes. Me queda menos uno elevado a k. ¿Se fijan? Entonces me queda eso. ¿Ya? Entonces, ¿quién es acá más uno? Aquí fíjate que va a ser 2 por 2 elevado a k, eso es 2 elevado a k más uno más, y aquí tengo menos uno elevado a k, menos uno elevado a k. ¿Ok? Entonces, puedo factorizar, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Factorizo el menos uno elevado a k. ¿Factor de quién? De uno menos 2. Uno menos 2.
Pero uno menos 2 es menos uno, ¿verdad? Entonces esto me queda 2 elevado a k más uno más menos uno elevado a k por menos uno. Y aquí otra vez, mismas bases, se suman los exponentes, me queda 2 elevado a k más uno más menos uno elevado a k más uno. Y efectivamente, ¿qué ocurre? Que la formulita se cumple para el k más uno. Fíjate, es la misma formulita, solo que reemplazamos k por k más uno. ¿Ok? Entonces, efectivamente, esta formulita es verdadera por el principio de inducción fuerte. Esto es por el principio de inducción fuerte, porque aquí no usamos solamente el caso anterior, sino que usamos dos casos anteriores. ¿Te fijas? Entonces, ahí ya tenemos una diferencia sustancial. ¿Ok? Podríamos haber usado muchos casos anteriores, pero aquí solamente necesitábamos el késimo y el k menos unésimo. ¿Ok? Entonces, ahí está un ejemplito con esta segunda mejora del principio de inducción. Aquí había otro ejemplito, este no lo voy a resolver, pero se los voy a dejar a ustedes para que lo traten de resolver. Traten de hacer este ejercicio, es la misma idea. Tenemos una sucesión recursiva, fíjate, B1 se define como 3, B2 se define como 5, y para cualquier número más grande que el 3, el Bn va a ser 3 Bn menos 1 menos 2 Bn menos 2. Y hay que demostrar, usando inducción fuerte, que en general la formulita cerrada va a ser 2 elevado a n más 1. Entonces aquí tienen que probar los dos casos base, B1 y B2, y después suponer que se cumple para todos los más chicos que el K y probar que se cumple para el K más 1. Entonces ahí uno, usando la recursividad, vuelve al K y al K menos 1 y usa la hipótesis inicial y se prueba de la misma manera. ¿Ok? Ese ejercicio entonces se los dejo para que lo intenten resolver. Estas son entonces las mejoras al principio de inducción matemática y son las que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. ¿Ok? Con este video se termina la unidad uno, que es la unidad de introducción, que es básicamente estudiar a los números enteros. Y ya desde el próximo video en adelante vamos a empezar la unidad 2, que tiene que ver con el concepto de divisibilidad y de números primos. ¿Ok? Así que con eso vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos en una siguiente ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.